El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Buenas tardes, Panamá. Un gusto saludarle. Yo soy Dustin Guerra y esto es La Otra Verdad. Me van a disculpar, pero bueno, seguimos con problemas con la voz. Vamos a seguir trabajando con bastante miel y limón para tratar de tener nuestra voz, pero bueno, aquí estamos hablando, que es lo importante. En otro programa más de La Otra Verdad tenemos un montón de cosas para hablar en el día de hoy y como siempre me acompaña, le voy a decir, el analista, el político, el jurista. No le voy a decir ni TikToker, ni YouTuber, nada de eso, porque después sus fanáticas en las redes sociales me dicen que yo le estoy haciendo bullying al distinguido, ilustre Pedro Citón. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, buenas. No, aquí analizando la cuestión política de esta semana que ha sido bastante entretenida. Creo que desde Cerro Ancón, desde el Palacio de Justicia, ya no es un Palacio de Justicia, sino un cuartel judicial, en donde parece que se manda más que en los tiempos de Noriega, y es muy terrible la situación política que estamos viviendo al día de hoy. Sí, y yo tengo que empezar definitivamente. Yo sé que usted estaba esperando este programa para hablar del tema. Cuando yo escuché a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en este foro con su invitada internacional de lujo y un montón de gente que la aplaudía y la hacía barra, yo le escuché decir de que había que retirarle la idoneidad a los abogados que interponían recursos en la Corte para dilatar procesos o para entorpecer la labor de la justicia. Yo decía, pero yo estoy escuchando esto. O sea, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia hablando de acortar o alargar procesos con recursos, cuando en el caso de Ricardo Martinelli, en el caso de New Business, no les ha importado para nada los términos. Han violado los términos, han hecho lo que han querido, han cambiado las reglas. Entonces ella dice, y yo estoy esperando el pronunciamiento del Colegio de Abogados y de los juristas de este país, porque para mí es una falta de respeto. Si un abogado puede presentar 10 recursos en un caso y la ley se lo permite, ¿cómo usted va a decir que ese abogado hay que retirarle su idoneidad? Yo quiero escuchar lo que va a opinar Pedro Citón de este tema. No, mire, yo creo que ya los abogados se pronunciaron casi unánimemente en este tema, contundentemente, empezando por la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, la licenciada Cedeño, que expuso claramente que el Estado de Derecho y la defensa de todos los imputados, de todos los patrocinados, se preservaba a través de los recursos que la ley le contemplaba. Y asimismo también el doctor Miguel Antonio Bernal lo dijo claramente, que lo que sucedía en el Palacio de Justicia es que la señora magistrada presidenta de la Corte pensaba que ella mandaba, era una generala verde olivo que mandaba más que Noriega y que pretendía inhabilitar a Ricardo Martinelli, lo que no se había atrevido ni siquiera Noriega a hacer. Así que está claro un rechazo contundente de la clase abogadil ante esas temerarias expresiones lanzadas por la señora María Eugenia López Arias, y que deja claramente la forma arbitraria, la forma descomedida que tiene para presentarse ante la opinión pública y tratar de responsabilizar a los abogados de este país del mismo fracaso y de la ineficiencia de un órgano judicial que nunca ha estado a la altura, y mucho menos en este caso de New Business. Pedrito, usted que tiene una memoria histórica perfecta, usted tiene su disco duro lleno de información. ¿Usted había escuchado en alguna ocasión a un presidente o a una presidenta de la Corte Suprema de Justicia irse de frente contra los abogados
Porque usted me va a decir una cosa, está bien, yo entiendo, ¿sí? Que a lo que ella se intenta referir, de que hay abogados que meten recursos y meten recursos. Pero si usted mete un recurso y eso es ilegal, yo entendería la preocupación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero si los abogados interponen recursos en un proceso totalmente irregular, como el caso New Business, y que ha sido totalmente manipulado por el Ejecutivo y donde hay un montón de aristas en torno a este caso, un caso que podría provocar que se inhabilite a un candidato presidencial, y no a cualquier candidato presidencial, el candidato con más opciones para la presidencia de la República. ¿Usted había escuchado a algún presidente o presidenta de la Corte irse de frente contra los abogados? Porque habla de los abogados en general. Mire, por un caso donde la presidenta de la Corte es protagonista. Mire, ni en dictadura y mucho menos en democracia. Es la primera vez que una magistrada presidenta de la Corte Suprema se expresa de la forma que se está expresando María Eugenia López Arias, la nueva generala que tenemos en nuestro país. Y lo digo muy responsablemente porque es muy deprimente escuchar que ese potrero lleno de garrapatas, que es la Corte Suprema de Justicia, en donde ella demuestra a las claras que no tiene tolerancia democrática, nos indica a nosotros, por ejemplo, que recientemente el abogado Carlos Carrillo presentó un recurso de hecho que según las palabras de la señora María Eugenia López Arias, no debió haberse presentado. Pues bien, ese recurso de hecho permitió que en el caso New Business fuera declarado nulo todo un cuadernillo en donde se admitía y se daba traslado y se daban los términos de 15 días para la casación de New Business. Y anteriormente, me permito recordarle que dentro de ese mismo proceso, los abogados de las personas que fueron sobreseídas también salieron victoriosos de unos recursos, producto de que sus abogados presentaron oportunamente las oposiciones respectivas que impidieron la arbitrariedad del tribunal, de la Fiscalía y de ese Tribunal de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún recurso que uno ponga a favor de su cliente, de su patrocinado, es infundado. Está totalmente legitimado por ley y se debe entender dentro de un Estado de Derecho un debido proceso y una defensa efectiva de los sindicados por cualquier delito en este país. Lo que pretende la señora magistrada presidenta de la Corte es que uno vaya como borrego y ponga la cabeza para que le den el tucazo. Y entonces declararse culpable y ya pues la justicia va a velocidad de la luz. Pues no, señora magistrada presidenta de la Corte, eso no es la justicia. La justicia es la independencia judicial, la imparcialidad judicial, la lealtad entre las partes, que las partes puedan acudir a un tribunal de justicia en igual condiciones, no como sucede ahora que se beneficia en su gran mayoría al Ministerio Público en detrimento de la defensa. El hecho cierto de que ella no se haya declarado impedida y que sus pares le hayan dicho que no se aceptaba la recusación, indica a las claras que como gorila militar, judicial, goriloide, se está apretando de ese expediente, se está apercollando de ese expediente porque no lo quiere soltar, porque efectivamente ella pretende que por su voluntad soberana inhabilitar a Ricardo Martinelli, un hombre que cuenta con todo el liderazgo de este país para volver a ser presidente acorde a la voluntad popular expresada en las urnas el próximo mayo del 2024. Pedrito, lo que está pasando aquí en Panamá, yo creo que debe llamar la atención del mundo internacional, de la democracia. La Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, está siendo protagonista de las elecciones, porque aquí no hay otra cosa que eso. Las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, van enfocadas, van dirigidas en un caso específico, va dirigida en el caso de New Business. ¿Por qué? Porque no ha podido, en este momento, como lo puede hacer, porque sí tiene ese poder, no ha podido ejecutar con su brazo judicial, por ahí dice que es una mano negra, no ha podido ejecutar y rechazar la casación, porque tiene que resolver primero recursos que la ley le obliga a resolver los recursos. Y mi punto es ese, Pedro, tiene la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que, de alguna forma, amenazar a los abogados de este país
porque no le gusta un proceso o porque quiere terminar un proceso o porque tiene un interés político particular en un proceso. Eso es lo preocupante. Mire, lo más triste de todo en este país es que se tiene, como usted dice, memoria corta. La gente no recuerda lo que sucedió hace unos años atrás en el caso del proceso de homicidio contra el soldado Sad Hernández. En ese momento, ella era la magistrada interina de ese proceso y lo presidió. Y el embajador de los Estados Unidos en Panamá reportó a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos que habían serias falencias en ese proceso presidido por María Eugenia López. Por eso se extraña hoy que por querer tener componendas con los Estados Unidos y con otros sectores de la casta política en Panamá y de la casta empresarial, entonces se trate de asumir que está haciendo un trabajo extraordinario como presidenta de la Corte, cuando la realidad se ha dicho, los abusos que está cometiendo, no solo en el tema de los procesos, en el tema de los expedientes, sino en el tema del trato hacia jueces y magistrados, donde ella trata de imponer o impone su voluntad, es realmente menospreciable, es detestable en una sociedad democrática. Y por eso yo sigo insistiendo, el 1 de julio, ante la toma de posesión del nuevo gobierno, esa señora debe renunciar o el gobierno iniciarle un proceso penal que la destituya de ese cargo, porque no puede seguir administrando justicia una persona que no entiende que el elemento básico del Estado de Derecho es poder interponer todo y cada uno de los recursos por parte de los abogados, de los imputados, en un proceso penal que permita igualar las cargas entre el Ministerio Público y la vindicta pública y la defensa técnica. Y no olvidemos que estas declaraciones se dan luego de que se logra filtrar de la Corte Suprema de Justicia, según las fuentes que se manejan, del despacho de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se filtra el fallo, ya el borrador de fallo del caso Nubisne, donde en una página rechazan toda la casación y todos los recursos que estaban pendientes de la Corte. Los abogados de este país reaccionaron a este tema. Vamos a ver el siguiente reporte y vamos a regresar con el análisis. La querella criminal presentada por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli contra la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, se basa en la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción del servidor público. Esta denuncia se da tras la filtración del supuesto borrador del fallo en el que se niega la casación en el caso New Business. Mire, primero de todo, toma mucho coraje presentar una denuncia contra quien manda, mangonea y hace lo que le da la gana en la justicia en Panamá, que es la magistrada María Eugenia de López. Ella no está en mi caso. Sin embargo, ella es la que quiere influenciar para que el caso de la casación se niegue y se haga a su manera. Funcionarios del órgano judicial han liqueado a los medios de comunicación social unos proyectos de fallo y unos proyectos de cosas que ella está, y van a venir muchas otras cosas más, en la cual yo exhorto a todos los funcionarios, a todos los magistrados, jueces, todos los que trabajan en el órgano judicial, en la Corte Suprema, a que denuncien todas este tipo de irregularidades que está cometiendo personas como María Eugenia López, para que pueda haber justicia en Panamá, porque a mí me están buscando tratando de acusarme, condenarme de cosas que no son solamente para inhabilitarme. Y los otros candidatos que están corriendo para presidente, les hago un reto y un llamado. Ustedes pareciera ser que lo único que quieren es inhabilitarme a mí, porque ninguno de ustedes tiene un plan de gobierno, ninguno de ustedes sabe cómo solucionar los problemas del país. Todo lo que quieren es ver cómo me inhabilitan a mí. Si uno de ustedes puede ganar, pues sepan que no me van a inhabilitar y sepan que no van a ganar. Pero el país requiere de gente que esté a la altura y no deje que la política, la judicialización de la política la hagan funcionarios como María Eugenia López. María Eugenia López no debe ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hoy está reuniéndose con una altísima funcionaria de los Estados Unidos. Yo espero que hablen allí de la justicia en Panamá, que la justicia en Panamá no existe, aquí no hay debido proceso.
La abogada Shirley Castañeda, quien presentó la querella criminal en representación del exmandatario, sustentó cuáles fueron otras de esas presuntas violaciones cometidas por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Presentamos en el día de hoy la querella penal contra los delitos de corrupción de funcionarios públicos, el artículo 346, 355, 356, 360 del Código Penal, que es corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Toda vez que la magistrada María Eugenia López no es la magistrada ponente del caso de la casación, que a quien le corresponde la ponencia de la misma es la magistrada Ariadne García, quien debe de hacer el proyecto en borrador y pasarlo a los demás magistrados. Está usurpando las funciones de la magistrada Ariadne, máximo cuando en estos momentos nos encontramos en un proceso de una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad?, que se encuentra todavía por resolver. El proceso de casación se encuentra suspendido en estos momentos. La magistrada María Eugenia López se encuentra recusada por parte del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, por lo que ella no puede tener conocimiento en lo mínimo en cuanto al presidente Ricardo Martinelli. En estos momentos pedimos la separación del cargo de ella y que sea investigada y se haga una auditoría en la Corte Suprema de Justicia. Según han explicado los abogados, no debería haber un proyecto o borrador de fallo sin antes resolver otros recursos que están pendientes en este mismo proceso. Claro que sí, obviamente tenemos varios recursos que todavía no han sido resueltos, por ende no puede entrar al fondo ni siquiera la admisión en cuanto al recurso de casación. Entre eso tenemos nulidades, incidentes de nulidades, advertencia de inconstitucionalidad, amparo, tenemos también lo que es la recusación y un impedimento dentro de la advertencia de inconstitucionalidad de la magistrada Ariadne García, que aún todavía no se han resuelto. Yo quisiera añadir aquí que María Eugenia de López se ha inmiscuido en este caso de forma especial y directa a ella. Por ejemplo, la casación tomaba 15 días por cada acusado. Ella los acumuló a 15 días por todos. La inconstitucionalidad, ahora, tomaba 20 días de lectura. Ella ha hecho lectura simultánea. Ella está saltándose todos los procesos. El artículo 160 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias. Cuando yo escucho las declaraciones de la magistrada María Eugenia López y veo esta denuncia que le están interponiendo, analizo, y Pedro, no sé cuál es su opinión, analizo que existen suficientes méritos por el comportamiento de la magistrada. Sí. Ella está actuando de una forma, de un caso específico, porque todo esto lo desencadena el caso New Business. Ella decide acortar los términos, decide ponerle limitaciones a la defensa, valida todas las actuaciones de sus jueces y sigue, todo sigue a la velocidad de la luz. Hay un proceso y hay términos y hay un sistema especial para el caso New Business, donde también, por cierto, ¿sí?, la jueza Valoisa Martínez decidió fulminar 3 medios de comunicación, fulminar las 2 sociedades que amparaban esos medios y dejar a más de 100 familias sin trabajo en la calle, en el caso de Pasa. Todo eso lo está avalando la magistrada presidenta. Entonces, cuando yo escucho sus declaraciones, que se siente hasta ofendida, y escucho los aplausos de la gente que está allí y los vitores en las redes sociales de los enemigos de Ricardo Martinelli, yo me pregunto, ¿qué Estado de Derecho está respetando la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López? ¿Qué Estado de Derecho? ¿Qué términos ella pide que se respeten? Pero Citón. No, lo que yo quiero enfocarme es, después de esta querella que ha presentado el presidente Martinelli en contra de María Eugenia López Arias, debería inmediatamente la Secretaría de la Asamblea Nacional pasársela a la Secretaría o a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y sí,
tuviésemos una comisión presidida por un diputado serio y responsable, él debería activar esta semana que viene, a más tardar. Repítame eso. Él Si debería, estuviera presidida por un magistrado, por un diputado serio y responsable de sus atribuciones constitucionales, él debería presentar, abrir un debate para conocer específicamente esta denuncia, porque precisamente se está jugando el futuro del país, en el sentido de que se hace muy importante separar a María Eugenia López de este proceso, porque está intoxicada, mancha la justicia, mancha la imparcialidad, y para eso mismo está esta comisión, para determinar que se tienen que hacer las investigaciones de rigor, ir a las computadoras de la Corte Suprema de Justicia, verificar si lo denunciado en la querella del presidente Martinelli es lo correcto, y en caso de ser lo correcto, la comisión que investigue este proceso debe entonces separarla a ella, como hicieron en su momento con el magistrado Moncada Luna. Lo que pasa es que los sectores de antes que aplaudieron a la Asamblea Nacional, que suspendió al magistrado Moncada Luna, hoy no quieren que esta sea, que quieren que la magistrada María Eugenia López sea intocable, sea una funcionaria que no se pueda separar de ese caso. Y la pregunta es, si está enmaranchada, si está intoxicada, si está dañando la imparcialidad y la imagen de la Corte Suprema de Justicia, lo que debería ella inmediatamente hacer es declararse impedida de este proceso y esperar las averiguaciones que debería hacer la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. De lo contrario, estaríamos entonces ante una situación de dejación de funciones por parte no solo de la Asamblea Nacional, de su Comisión de Credenciales, sino también de todo un país que está esperando con desesperación que se defina con claridad la situación jurídica de Ricardo Martinelli. Pedrito, por ahí dirán algunos, no, lo que pasa es que ustedes están defendiendo a Ricardo Martinelli. Mire, agarre el caso New Business y compárelo con cualquier caso en la historia jurídica de este país, en relación a los términos procesales, en relación al manejo en los diferentes tribunales, en los términos que le han dado a cada paso de este caso, en las decisiones de la jueza, donde mete al Grupo EPASA como empresa, que ni siquiera estaba en el proceso, ni siquiera estaba en la vista fiscal, pero la condena y decide disolver las sociedades y quedarse con o cerrar 3 medios de comunicación. Solo es un ejemplo de las irregularidades del caso. Compare New Business con cualquier caso en la historia jurídica de este país y usted dirá, bueno, lo que pasa es que están actuando de forma especial. Sin duda alguna lo están haciendo, porque el objetivo del caso New Business es simplemente uno: inhabilitar a Ricardo Martinelli para que no sea candidato presidencial y no pueda disputarse las elecciones el 5 de mayo y decidir con un fallo el destino del país por encima de 3 millones de panameños. Sí, mire, no es un problema de parcializarse o no con Ricardo Martinelli, es un tema de justicia. Usted ve la parcialización manifiesta y declarada en otros medios de comunicación social, donde los mismos tertulianos jurídicos van a un canal, saltan a otro canal y declaran en un medio de comunicación social, como es el caso del señor Noriega, como es el caso del señor Guido Rodríguez y de otros tantos pseudojuristas que no conocen de derecho penal ni de procedimiento penal y que como papagayos jurídicos lo único que hacen es repetir y repetir. Yo le puedo tirar a mi gallo, yo tengo un gallo no, pero es que le explico. que Entonces, sabe jurídicamente, puede debatir con cualquiera. Pedro Citón es mi candidato. Estos minutos usted me da aquí para yo poder... Sí, no lo quería muy duro porque dice que si no, yo le estoy haciendo bullying, porque tiene gente que lo defiende en las redes sociales. Usted me da pocos minutos para poder Pedro, expresar... usted habla de la hora, usted habla 45 minutos. Déjeme terminar. Usted me da pocos minutos a la par de las horas que le dan en esos medios de comunicación social a todas estas personas que atacan a Ricardo Martinelli,
porque no hablan del proceso, no entienden del proceso penal. Es que no van a hablar del proceso porque ni Y siquiera se leen el expediente. Porque Pedro. precisamente abogados expertos como Carlos Barzallo, Juan Antonio Tejada, el ex fiscal Olmos, todos dijeron que ese proceso de New Business era raquítico, era debilucho. Pero algo que usted ha traído a colación y me parece muy bien es el tema de Editoriales Pasa y sus 3 medios, Panamá América, Crítica y Día a Día. En el caso de Odebrecht, la juez llegó a la conclusión que no podía imputar a Ricamar S.A. porque la jurisprudencia y la legislación patria no lo permitían. Pues bien, en este proceso de New Business hizo todo lo contrario y con la misma jurisprudencia y con la misma legislación decomisó 3 medios que representan la libertad de expresión en este país y que son la cara alterna de los otros medios de comunicación social. Entonces, ¿de qué equilibrio informativo estamos hablando? O sea, ya no es solo justicia, es el derecho a la información de los panameños, que este programa lo ven y usted no tiene idea de la cantidad de panameños que lo ven, porque es la valoración de esta otra información que siempre terminan escuchando en los mismos canales por los mismos voceros. Entonces, lo importante aquí es expresarnos nosotros de una manera docente y decente. Yo no me pongo un suéter de Ricardo Martinelli, ni ando brincando con él para demostrar que soy martinelista o no. Yo lo que me he dedicado, cuando me han entrevistado los periodistas de esta casa, como los del Panamá América y Crítica, y Día a Día, es expresarme como un jurista, como lo que me he formado a lo largo de 30 y pico de años que tengo, y dos veces es fiscal de la República. Por lo tanto, lo que yo les digo está ceñido estrictamente al derecho, a la jurisprudencia y a las prácticas tribunalicias. Por eso, cuando yo siento que el abogado Carrillo, Camacho, el abogado Citón y otros están combatiendo en este proceso judicial, es una lucha de burro amarrado con tigre suelto. Y así no se puede. Entonces, cuando usted escucha nuevamente a la magistrada presidenta de la Corte, la generala vestida de verde olivo, que tiene acuartelado ese Palacio Gil Ponce, decir que hay abogados que abusan de los amparos, abusan de los recursos, lo que usted está tratando de entender es que ella quisiera condenar a Ricardo Martinelli al margen de cualquier proceso, debido proceso, al margen de cualquier Estado de Derecho. Pero la ley... Y sobre todo, imponer su santa voluntad para que las elecciones del 5 de mayo sean afectadas y que no sean 3 millones de panameños los que decidan quién será nuestro nuevo presidente de la República, sino 3 magistradas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 2 cosas para irme al cambio comercial. Número 1, hay muchas casaciones que para admitirla han demorado hasta 10 años, solo para admitirla, ni siquiera para entrar en el fondo de la casación. Pero aquí la quieren sacar en forma express en un par de meses, par de semanas, ¿sí? Porque se trata de Ricardo Martinelli. Eso por un lado, Pedro. Por el otro lado, a mí me causa mucha tristeza de que se intente a través de un fallo cerrar 3 medios de comunicación y aquí los gremios están silenciados porque se trata de PASA. Esa es la verdad. No dicen nada. Y a nosotros no es que nos quieren callar. No, Pedro, nos quieren cerrar, que es peor. ¿Sí? Antes era, ¿cómo es? Si me callan, te callan. Si te callan, me callan. No, lo siento, ya no es así. En el caso de PASA nos quieren cerrar. Dice que la historia se repita una vez en comedia y otra en drama. Y pareciera mentira, pero en el 68 así fue que cerraron EPASA, con una sentencia injusta por parte del juez Leo Santizo, que le pasó las acciones al Estado mediante un juicio espurio. Hoy se repite la historia y nuevamente la magistrada María Eugenia López desea fervientemente, que fue de su despacho el que se confeccionó la sentencia que la jueza Valoisa Martínez firmó para condenar a Ricardo Martinelli y otros y decomisar los 3 medios de comunicación social. Los panameños no olviden ese pequeño Voy a hacer la detalle. pausa comercial y voy a recordar algo que me dijo usted mismo. Quizás no sabe para quién está trabajando en su accionar, ¿sí?
porque está trabajando para personas que quizás en un par de meses están fuera del gobierno y se va a quedar sin protección, Más sin le paga el padrinos, diablo a quien sin bien le sirve. madrinas, y eso tiene que tomarlo en consideración. Vamos a la pausa y volvemos. La otra verdad. 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 Estamos de vuelta con la otra verdad. Oiga, Pedro, usted sabe que conversaba con un amigo que corre en la cinta costera, no camina, corre todas las mañanas. Dice, oye, salúdame a Pedro Citón, yo los veo a ustedes en su programa, me encanta lo que están haciendo, mándame un saludo ahí al abogado. Diga que todos los días tiene que ir aumentando la velocidad del paso porque va muy lento. Tiene que ir poniéndose metas y retos. Yo soy Digo, caballo ¿cómo viejo. así? Yo tengo que conversar con Pedro. No, yo soy sé que caballo. usted va a paso Oiga, lento pero seguro. No, yo soy caballo viejo. Usted va allí. Oiga, la que sí me dijo que no me metiera con usted mucho y de tono amenazante fue su amantísima esposa. Ah, sí. Me dice, ay, por favor, no me ataques más a mi peluchín coquet. ¿A quién? Mire usted. A mi peluchín No, coquet. no, Y yo dije, no me diga pero que se pone lacitos en sea el pelo. serio, que después en las redes sociales me saltan sus seguidoras, sus fanáticas, para decirme, me encanta, no me pierdo su programa, pero Dustin Guerra le hace bullying Claro, si todo el mundo a se da Pedro cuenta. Citón. Yo no le hago bullying Todo a el mundo usted. se da cuenta. Lo que pasa es que lo tienen que conocer. Yo a usted lo conozco hace muchos años, cuando usted, en las redes, usted es ácido, es duro, pero si usted es... Si lo conocen de verdad, si no, lo que pasa es que Pedro también es tremendo. Usted era el que le hacía bullying a los niños en la escuela. Usted agarraba y tiraba papelitos. Usted era el que y se el que comía escribía la carta de amor y hojaldra a los pelados cobraba. en la escuela de Olega, en la Leopoldina Phil, usted se comía la empanada de los pobres muchachos. No. Y, Yo negociaba las empanadas. Y en la tarde le metía guante a los pobres muchachos, ahí en la María Pedro, Olimpia de Valdía. usted estuvo en los tiempos de la escuela pública cuando le daban, había meriendas. Bueno, allá escucha este cuento. No, yo creo que... Este es un paréntesis, este es un paréntesis de lo político, vamos a ir hablando del tema jurídico, pero esto es un paréntesis. Yo recuerdo que en mis tiempos, en el Colegio Francisco Morazán, porque cuando yo tuve la oportunidad de yo mismo pagarme para ir a estudiar al Francisco Morazán, en David, el menú de las tardes era guacho de frijoles chiricanos con rabito de puerco, de lunes a viernes. Eso era un solo menú. Y uno ahorraba de lunes a viernes la mesada que uno tenía, y uno se comía eso feliz de la vida. No, nosotros en el Ferio Olivares no teníamos eso. Yo creo que en la escuela sí había un programa CARE, me parece. La famosa leche esa brutal. ¿Y cómo mataba el hambre esa vaina? Esa leche era brutal, yo recuerdo. Después te va una muchos diarrea. se alimentaron, muchos se alimentaron de esa leche por mucho tiempo. Sí. Y bueno, y sobrevivieron a ella. Esos eran los Pero tiempos. bien formados, Eran tiempos. Y eran época muy sana en David. Sí, muy bien. Las personas tienen que estar, sobre todo de mi generación y la suya son distintas, porque usted es una generación más arriba de la mía. 2 generaciones. O como 3. Pero bueno. 2 o 3, sí. Las mismas experiencias, bueno, ¿no? este año he realizado que cumplo 40 años de graduado. Mire usted. No me había percatado de eso. Y me da pena decirle a mis compañeras de clase que somos de la misma promoción, porque ellas se ven todas hermosas, galanas, guapas, y todos los hombres estamos destruidos, sino por el guaro, por la enfermedad, por la hipertensión, por la gordura. Entonces, ¿qué va? Pedro, ya usted no toma nada, usted no toma licor. Muy poco. Lo que toma es bastante pastilla para mantenerse estable. No, yo... ¿Usted no toma pastillas para la presión y eso? ¿No? Yo tengo como 16 pastillas que me tengo que tomar todos los días. Ya, después de cierta edad, ustedes que sacan el cosito ese que tiene varios compartimientos y hay para la presión, Mire, yo para tengo el dolor de cabeza, para el azúcar. una plaquita que dice que yo no admito la activación, la respiración asistida, ni nada. A mí me da un derrame así, tipo del Fiacortés, hay que dejarlo o ir. me da un ataque, nadie me puede revivir. Porque ¿Por yo, porque yo ya he vivido bien y he vivido sabroso. Pero llega a las elecciones, hay que seguir trabajando. No, pues si quién le va a decir que me va a pasar nada, yo voy a llegar a la elección. Pedro, oiga, saludos para toda la gente. Síganos en nuestras redes sociales, @DustinGuerra. Oiga, le mandé el saludo a la señorita González hasta Calobre, contenta. Está contenta. Tiene por allá un sancocho
No, un que va, ñame que va, baboso. que va. La gente no quiere nada gastarse. La economía está muy dura, le digo. Bueno, vamos a abrir aquí un segmento del almuerzo con la otra verdad. El que quiere invitar al almuerzo, tú no sabes, se Pedro, llama la pero idea, Pedro usted- come en lugares finos, Bueno, ayer la cosa estaba tan dura que terminé en un restaurante chino, imagínese usted. pidiendo una orden. Y de descuento esa de 2 jubilado, libras. y descuento de jubilado. Imagínese usted Oh. en qué situación me encuentro yo. Bien, por ahí la anda buscando la amiga paisana, dice que usted tiene que devolver el gatito. Oiga, Pedro, Dígame. ¿cómo se ríe Pedro? Pedro, mire, los abogados reaccionaron a las declaraciones de la magistrada presidenta de la Corte sobre quitarle la idoneidad, si fuera por ella, a todos los abogados que interponen recursos. Vamos a ver declaraciones de los diferentes voceros de los abogados de los gremios. Luego también existe un tema de mayor preocupación para los abogados y es lo siguiente. El ejercicio de la abogacía está protegido por la Constitución, en el que ninguna injerencia estatal puede intimidar, puede aminorar o puede disuadir al abogado de cumplir su mandato. Es decir, yo como abogado me resulta accesorio lo que opine un juez, lo que opine en la calle, lo que opine nadie. Es decir, mi mandato es proteger a mi cliente, resguardar a mi cliente y hacer todo lo que en mi alcance y conocimiento está para realizar esa labor. Por lo tanto, las voces que pretendan disuadir a un abogado de ejercitar un derecho, ejercitar una acción, deben ser rechazadas. Inclusive las de la propia magistrada presidenta. Es decir, ningún abogado del país puede tomar como efecto disuasivo el que se pretenda calificar externamente el comportamiento. Es decir, yo acepto que un juez valore el comportamiento, razone y acepto que un juez denuncie, pero no puedo pretender colocar en el ambiente algún tipo de intimidación, algún tipo de persuasión al abogado de ser creativo y de que su ejercicio tenga múltiples acciones. Mire qué interesante, Pedro, las declaraciones del expresidente del Colegio de Abogados, que no se intimide a los abogados. Ese es como un mensaje a los abogados, ¿no? Usted le dice, mire, señor, usted no está poniendo tantos recursos porque la presidenta de la Corte Suprema de Justicia opina que si fuera por ella le quita la idoneidad por poner tantos recursos y a criterio de ella dilatar los procesos. No, por eso la crítica contundente hacia la magistrada presidenta de la Corte Suprema y de amarla la goriloide judicial es acertada. No es caprichosa de parte mía, y le explico por qué. Porque ella ayer se atrevió ante una magistrada de la Corte Suprema de la Justicia manifestar que iba a quitarle la idoneidad, suspenderle a abogados que ejercieran su derecho a la defensa. Mire, lo más triste fue cuando los borregos que estaban ahí presentes aplaudieron a rabiar. Es que realmente no entienden. Mire, muchas veces yo he sido fiscal, en algunas ocasiones yo he sido fiscal, y claro que da coraje un recurso, otro recurso, pero para eso está usted, para ser un fiscal ávido, un fiscal coherente y responder oportunamente. Mire, aquí en Panamá el problema es que los jueces se creen vacas sagradas, que los jueces se creen que un abogado no los puede recusar, no los puede incidentar, porque inmediatamente toman represalias en otro caso. Pues no, los jueces tienen que empezar a entender que son responsables penal, civil y patrimonialmente en todas y cada una de las decisiones que tomen. Si eso ha sido el gran defecto que tiene nuestro sistema judicial en el sentido de la irresponsabilidad casi total que tienen los jueces en Panamá. Los jueces que son sancionados son precisamente los jueces que no tienen el favor de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como lo que ha sido la juez Valoisa Martínez, que ha abusado de su función como jueza, ha abusado de su rol y ha impedido que la defensa técnica de Ricardo Martinelli desde el día 1 del proceso haya podido ejercer su defensa legítima, beneficiando al Ministerio Público, a la vindicta pública, a tal punto que sancionando con $100 tomó como plena prueba 2 testigos ocultos, porque no eran ni protegidos, ocultos, que nunca se presentaron al proceso y todo lo que dijeron
sin el principio de contrariedad, fue aceptado por esa jueza. Entonces, esas son las decisiones que uno se pregunta. ¿Qué clase de justicia quiere la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia? ¿La justicia de Noriega? ¿La justicia de los militares? ¿Esa que no contemplaba derechos para ninguno salvo que para ellos? Eso no puede ser. Entonces, por eso es que el expresidente de la Corte del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Miguel Antonio Bernal, la actual presidenta, la licenciada Cedeño, y un cúmulo mayor de profesores universitarios y abogados litigantes se han puesto en contra de esas palabras atorrantes e intimidantes de la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe qué pasa también, Pedro? Que a veces algunos jueces y magistrados piensan que esos cargos son eternos. Esos cargos no son eternos. A mí me ha tocado ver en algunos moles, algunos ex magistrados, que cuando los tengo de frente bajan la cabeza. Mire, ¿Sí? lo más triste... Y cuando estaban en su puesto, lo recuerdo perfectamente, porque algunas audiencias imponían también, por ahí hay uno famoso que impuso, en el caso casualmente de Pinchazos, cuando estaba en la corte, puso sus propias reglas, su propio código. Y lo he visto un par de veces por ahí en algunos moles y quita la cara y anda solo, anda sin guardaespaldas. Esos son cargos temporales. 10 años parece mucho, pero terminan siendo cargos temporales. Y estar coqueteando con los gobiernos, a veces también ese coqueteo es temporal. En el caso de este gobierno, solo le quedan 2 meses, 3 meses para que se vaya. Entonces, hay que tener un poco de criterio al momento de emitir juicios y tomar posiciones. La posición debería ser la posición de la justicia, del Estado de Derecho. Eso es lo que esperan los ciudadanos como nosotros, mire, que se respete el Estado de Derecho. Usted puede ver a la magistrada Cornejo, a la magistrada Russo, a otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia que con punto honor están haciendo un trabajo de justicia dentro del órgano judicial. El problema ha sido que la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la generala María Eugenia López Arias, ha politizado el accionar judicial de la Corte Suprema de Justicia y quiere, a través de la judicialización, de la politización de la justicia, tomar partido a favor de unos y en contra de otros. ¿Y por qué se siente tan inmune, tan impune en estas decisiones? Porque tiene el aval del presidente de la República, Nito Cortizo, y del candidato del PRD, José Gabriel Carrizo. Pero como bien usted dice, esto se acaba en 3 meses. En 3 meses el pueblo elegirá a una nueva persona como el nuevo presidente. Y el 1 de julio, ese apoyo político que ella siente que tiene ahora, lo va a perder. Y eso lo sintió la procuradora Kenia Porcel. Kenia Porcel en los tiempos de Juan Carlos Varela se sentía toda poderosa. Se sentía que podía estar por encima de Dios y del diablo. ¿Y qué resultó? 6 meses después tuvo que renunciar cuando salieron los Valerarit y se dieron cuenta de todas las atrocidades y todas las arbitrariedades que cometió durante sus casi 5 años de gestión como procuradora de la Nación. Oiga, Pedro, saludo para Karen Guevara en TikTok. Ahí le manda saludos Karen Guevara. También hay otros saludos por acá. Celina Berrugate también manda saludos por acá, que está en sintonía del programa. La gente del TikTok, muy pendiente de lo que pasa en este programa. Mándele saludo a su fanático. No, porque ¿Cuál es la meta que le dio TikTok para poder ganarse los $100? No, porque creo que este tema es muy importante, más allá de la broma del TikTok y más allá de los seguidores que yo aprecio mucho. Pero yo sí creo que la audiencia debe tener claramente que hoy quizás sea Ricardo Martinelli. Mañana puede ser pero cualquiera. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Y lo peor de todo es que pareciera que cada 5 años hay funcionarios judiciales o del Ministerio Público, tipo Kenia Porcel, tipo María Eugenia López Arias, que se sienten por encima de la ley y la justicia, pero al final les alcanza. Y yo me permito recordarles que así como ellos, otros que han abusado del poder han estado en las mazmorras públicas, producto de precisamente de ese abuso de poder. Y yo creo que en estos momentos María Eugenia López Arias debe hacer un acto de contrición y declararse impedida para seguir conociendo este caso. Que ¿Usted piensa que ella ya no tiene la imparcialidad para nada del cargo? Para nada, para nada. Y ayer en esa expresión que usó en contra de los abogados, lanzó
un mandato intimidante de que iban a ser, precisamente iban a ser suspendidos sus idoneidades. Y le digo algo más. Los pobres jóvenes que tienen ahora que aspirar a un examen de barra, que también limita el ejercicio liberal del derecho, lo están contaminando en el sentido de que qué joven de la Universidad de Panamá se va a meter con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia si cuando recibe el diploma tiene que hacer un examen que de no pasarlo queda entonces en entredicho para poder ejercer su profesión de abogacía. O sea, ella está asumiendo demasiado poder dentro de la clase abogadil sin ser una abogada litigante y sincera. Y le digo algo más. Todos esos jueces que ustedes ven hoy atorrantes, prepotentes y de toda esa forma terminan saliendo de esos cargos y litigando. Y cuando terminan litigando, entonces son ovejas mansas, con mucho amor, son los que entonces presentan 5, 6, 7 recursos por su cliente, porque claro, una cosa es con violín y otra es con guitarra. ¿Cómo? Una cosa es con violín y otra con guitarra. Y en ese sentido, no es lo mismo, ser un juez que ser un abogado litigante. Y yo siempre que he sido fiscal de la República, he siempre tomado y respetado a mis colegas que están en el litigio diario. Porque es muy difícil. Es fácil ser fiscal, recibir los 15 y los 30, su salario, sus gastos de representación y los gastos de gasolina, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil para un litigante estar presentando recursos que se quedan estancados en los despachos judiciales, porque eso no es lo que ella nos dice. Muchos casos en el Ministerio Público no son admitidos y son admitidos 1 año, 2 años después, o una recusación o cualquier acto que se presente, cualquier recurso, se demoran 6, 7, 8, 9 meses. Pero es que eso es lo contradictorio en las declaraciones de la presidenta de la Corte. Por un lado, se queja de los abogados que presentan recursos. Ella está hablando específicamente del caso de No Business. Se queja que presentan recursos porque ella tiene la necesidad de fallar y terminar el caso cuanto antes por la persona, el foco o la persona principal en este caso. Pero si usted comienza a revisar todos los procesos de la Corte Suprema de Justicia y los procesos del órgano judicial, hay casos que han pasado 10 años y no han resuelto un recurso. Hay casos que están engavetados hace años. Hay gente que ha metido recursos y tiene meses esperando una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo usted puede decirle a un abogado que no presente recursos a favor de un cliente? Cuando en el mismo órgano judicial se dilatan los procesos, ¿sí? Usted puede esperar audiencia dentro de 2 años, dentro de 1 año. En el caso de Ricardo Martinelli, todo eso se terminó. En ese caso específico, sacaron expedientes y lo pusieron de primero. Lo que sí es cierto es que al día de hoy la candidatura de Ricardo Martinelli se mantiene. Se tiene ya proyectado para el día sábado 3 de febrero en el Parque de Santa Ana. Iba a decir Parque Cervantes. En el Parque de Santa Ana a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde. Un gran evento por parte de la alianza del partido. Quiero hablar de eso después de la pausa, Okay. Ese tema. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para hablar precisamente de lo que representa el lanzamiento oficial de la campaña electoral y cómo se ha comportado, cómo se mueve el ajedrez. Dice que algunos jugadores de este ajedrez político están prendiendo veladoras esperando una inhabilitación para poder tener opción. Eso lo quiero hablar después de la pausa, Pedro. ¿Tiene ganas, Pedro, de hablar? Vamos a la pausa y volvemos. La otra verdad. 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 Estamos de vuelta en La Otra Verdad a través de Next, Canal 21. Oiga, Pedro, estaba leyendo por acá que lo publica Flor Misrachi. El diputado oficialista Raúl Pineda, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, denunció que ha recibido presiones de Zulay Rodríguez y llamadas de Ricardo Martinelli para abrir investigaciones contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López. Y le responde Zulay Rodríguez, escuche esto:
Raúl Pineda, deja de mentirle al pueblo panameño. Aquí el que vive rodeado de seguridad y SPI eres tú. Dice, no yo. El que se le ha pasado derrochando dinero del clientelismo para ver si se reelige eres tú y no yo. Tú eres el que está manejando los millones de la Comisión de Presupuesto junto a Benicio. Lo peor de todo es que no tienes dignidad porque apoyas a un candidato que te repudió en las internas del PRD. ¿Por qué no dices que eres cuñado de Carrasquilla y que todo el dolor que tienes es porque ya no vas a poder manejar el municipio de San Miguelito a tu antojo? Nos vemos el lunes en el pleno de la Comisión, en la Asamblea Nacional y en los tribunales de justicia. Le responde Zulay Rodríguez. Oye, yo creo que más allá de denunciar si alguien llamó o no llamó y distraer la atención, es el mismo día lunes citar a la Comisión de Credenciales y presentar el caso que Ricardo Martinelli ha querellado a la señora magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que procede. O sea, imagínese usted, ahora él de guapo va a decidir qué día va a abrir esto y entonces lo va a hacer después de las elecciones. ¿Cuál sentido tiene? ¿Verdad? O sea, no tiene ningún tipo de sentido y yo creo que es realmente tratar de tirar bombas de humo para distraer la opinión pública sobre lo realmente importante. La querella que el presidente Martinelli ha presentado contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que debe ser tramitada a la brevedad posible. ¿Usted cree que esa comisión se va a mover, comisión controlada por el PRD, se va a mover a analizar esa acción penal, esa querella? Yo lamentablemente he perdido mucha fe ya en las instituciones democráticas de nuestro país, producto de que no ha habido una gallardía de los funcionarios que están prestos a dirigir esas instituciones. Y lo que ha habido siempre es un oportunismo político, como estamos viendo hoy, que pareciera que Raúl Pineda está ejerciendo. Porque esto es sencillo. Usted llama a la comisión y con votos de la comisión se decide si se abre o no un proceso contra la magistrada presidenta. Pero sin lugar a duda, de no abrirse un proceso penal en la Asamblea Nacional contra la magistrada María Eugenia López Arias, significaría entonces una mano peluda, una mano negra que tiene el PRD infiltrada en la Corte Suprema de Justicia, y se entiende entonces hoy por hoy por qué fue renovado su mandato de 2 años más en la Corte Suprema por instrucciones precisas de Nito Cortizo y de José Gabriel Carrizo. Ok, vamos a ver si tenemos en pantalla las declaraciones de Zulay Rodríguez, lo que dice la reacción a lo que están denunciando, lo que está denunciando a través de un tuit Flor Mirachi. Vamos a ver si logramos en algunos minutos tener eso. Pedro, el escenario político a estas alturas, ya vamos en la recta final del mes de enero, yo veo a un Ricardo Martinelli, usted dice, con aceptación en las encuestas por arriba del 40 y 50% en otras, y con un techo de 30% que usted dice que ese piso no se va a mover, por lo menos ese 30% de voto duro. Sí, yo desde los análisis que tengo, mire, para mí quiero empezar diciendo que me extraña que medios de comunicación social como el diario La Prensa, el diario Metro Libre y La Estrella de Panamá no nos hayan llenado de encuestas, si eso es lo que se estilaba siempre en las elecciones pasadas y antepasadas, ¿no? O sea, algo tiene que haber que ellos han decidido no publicar sus encuestas en caso de haberlas hechas. Pero dicho esto, lo importante es que hay un voto duro de Ricardo Martinelli que ronda el 30%. Y cuando yo digo que es un voto duro, quiero decir que por nada de hay pocas posibilidades de que ese voto vaya a migrar a otro gallinero político. Todo lo contrario, se va a estabilizar ahí. A partir del 3 de febrero hasta el 3 hasta el 3 de mayo va a haber una contienda electoral en donde el tema central de ese debate político lo va a constituir el tema de la reactivación económica, del pleno empleo, del empoderamiento de los sectores populares y del emprendimiento, el chenchen en tu bolsillo y las grandes inversiones públicas y la atracción de inversiones privadas a nuestro país. Esa es mi apuesta, en donde los candidatos se van a tener que esmerar y demostrar ante la opinión pública, ante la ciudadanía, quién es el candidato que se gana la credibilidad ciudadana de los panameños
que será el líder, el gurú económico que nos lleve a buen puerto como Moisés guió al pueblo de Israel. ¿Usted cree en la figura del voto castigo? ¿Ha tomado fuerza la figura del voto castigo? Bueno, es que en estas elecciones le explico algo. 9 de cada 10 panameños está en contra del accionar del gobierno, pero el voto castigo se va a manifestar de diferentes formas. La primera, en la división interna que tiene el PRD, con 2 candidatos adicionales a José Gabriel Carrizo, Martín Torrijos y Zulay Rodríguez. Ahí será el primer castigo que va a tener. Y un montón de votantes que han votado por la figura de Nito Cortizo en las pasadas elecciones van a ir entonces un split hacia todos los demás candidatos. Pero va a haber una fuerte sector de la población que considera, mire, todo lo que hemos comentado del aumento de la canasta básica, del aumento de la luz, del salario mínimo raquítico que no aumentó, ahora el aumento de la gasolina, la eliminación del subsidio, y toda una serie de situaciones económicas que están demostrando que el país va, perdón la expresión, culo al barranco, va a hacer que la clase media también sienta la necesidad de contar con un gurú económico, porque al aumentarle los costos y aumentarle toda una serie de situaciones, no solo los sectores populares van a sentir esa necesidad de ese gurú económico, sino también la clase media. Entonces, toda esa masa electoral se va a centrar en el tema de la reactivación económica. Y ese va a ser el voto castigo más fuerte que tenga el gobierno. Por otro lado, obviamente, habrá gente que siga con el tema de la corrupción, habrá gente que quiera el medio ambiente, habrá gente que pelee por el agua, pero esos van a ser temas incidentales al gran tema político que se constituye en la reactivación económica. Tenemos las declaraciones a esta hora de Zulay Rodríguez. Vamos a ver qué dice Zulay Rodríguez sobre el tema de la Comisión de Credenciales. Decir que yo me beneficié con la muerte de César Pelé Caballero, tu amigo, cuando todos tus amigos son asesinados. A hablar que yo manejo el Consejo Municipal cuando tú tenías 7 representantes que te hacían todos los mandados, incluyendo el alcalde Héctor Valdés Carraquilla. ¿Tú sabes una cosa? Vamos a vernos en los tribunales y el lunes en el pleno. Y yo sí voy a pedir investigación y quiero ver si la señora María Eugenia López le van a archivar ahora al señor Raúl Pineda, porque yo sí voy a llevar prueba sumaria y voy a pedir audito para ti y para mí, porque yo lo mío lo puedo justificar, porque no he recibido un solo real de este gobierno, gracias a Dios, porque he sido oposición desde el día 1, pero tú has sido un entregado y arrastrado, no solamente con Nito, sino en todos los gobiernos. Y explícale a San Miguelito y explícale al país que todos los proyectos sociales, adivina, votas en contra. ¿Por qué? Porque te debes a los poderes económicos y al gobierno de turno. Muy bien, Pedro Citón, ¿qué le pareció la declaración de Zulay? Bueno, ella siempre contundente. Contundente. Con Zulay Rodríguez. Genio y figura hasta la sepultura. Sí, Zulay Rodríguez directa y precisa. Y tiene una cosa, que ella va al escenario que quiera debatir y a presentar y va a llevar prueba sumaria. Y esto es San Miguelito. Imagínense, allá en San Miguelito, Zulay Rodríguez y Raúl Pineda, hay una disputa política allí, pero esto no es casualidad, lo de Raúl Pineda. Un colega suyo del diario Panamá América me preguntó qué proyección yo le daba a las próximas elecciones, cuál iba a ser la nota característica o básica de esto. Y yo le dije a él que a mi juicio la violencia, y la violencia en redes, vimos como Mauricio Valenzuela y Anel Planel golpeaban miserablemente a Delfia Cortés luego de muerta, eso es intratable, pero además de eso, vemos los medios de comunicación social también cómo tratan y se expresan de los candidatos que no son de su agrado. Y vemos cómo en San Miguelito Raúl Pineda tiene la famosa resistencia, que al final pareciera ser un grupo de choque, como era el F8, como eran las Boinas Negras o los pies de guerra liberales de antes del 68 y durante la dictadura. Entonces eso es muy preocupante. San Miguelito es uno de los circuitos más disputados. Va a ser muy disputado
y yo creo que en esta ocasión va a haber violencia en las calles por parte de grupos de choque y principalmente del PRD, que es donde yo veo que va a haber una gran frustración, porque la derrota electoral del PRD no solo está cantada desde hoy, no hay un solo analista político, un consultor político que afirme con contundencia de que José Gabriel Carrizo no tiene ninguna oportunidad de ganar. Y él va a arrastrar, ese tsunami que va a ir en contra de él, va a arrastrar a candidatos como Raúl Pineda. Y ojo, muchos candidatos del PRD van a tener que pedir el voto por un candidato distinto a José Gabriel Carrizo. Aquí hay algo que a mí me preocupa un poco, y es la capacidad tanto del Tribunal Electoral como del gobierno de poder garantizar una paz social previo a las elecciones. Usted acaba de tocar un punto muy importante para mí, que va a haber ya hay confrontación, ya hay roces. Esto va a ir en aumento. Sí, y esto va a ir en aumento, con las pruebas ya evidentes, en el caso de la crisis minera, en otros casos se recuerda también la crisis del combustible, los cierres de calle. El gobierno nacional es muy malo manejando las crisis, es muy malo manejando las confrontaciones, es muy malo negociando para que esa crisis no pasen de una semana a un mes, a 3 meses o más. Entonces, previo a unas elecciones, Pedro, ¿usted cree que el Tribunal Electoral y el Gobierno Nacional tienen la capacidad de garantizar un ambiente de estabilidad y de paz? Para nada, para nada. Mire, el solo hecho del contubernio que tiene el Tribunal Electoral con el órgano judicial y con el gobierno de Benito Cortizo para inhabilitar a Ricardo Martinelli da las claras que lo que quiere él es imponer la voluntad del PRD en las próximas elecciones. O sea, es un tribunal electoral en donde uno de sus miembros es ficha política de Vinicio Robinson y está parcializado hacia cualquier candidato que no sea Ricardo Martinelli. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Fiscalía Electoral es un títere sin cabeza, porque realmente el fiscal electoral salido del PRD, el señor Arcia, pareciera un fantasma. No aparece y la Fiscalía Electoral muy acomodaticiamente está jugando su papel de no hacer nada. Y si por el otro lado vamos a ir con unos delegados electorales que más bien son unas nanas electorales y un defensor del pueblo que también fue puesto por Benicio Robinson, pues hombre, que Dios nos agarre confesado a todos, porque la violencia política que se está dando que se va a dar en las calles y que ya se está dando en los medios de comunicación social y en las redes sociales es en creciendo. O sea, cada día vamos a ver que va a haber más insultos, va a haber más agresividad, tanto en las redes sociales. Y el propio magistrado Juncal lo reconoció ayer. Se dio cuenta que la veda electoral está siendo irrespetada por los programas de televisión y por programas que están abanicando a unos candidatos a favor de otros. Y la televisión estatal, usted va a darse cuenta que no va a brindarle a todos los candidatos las mismas oportunidades para lograr exponer su candidatura. Y en las calles va a haber entonces el reto de si va a haber grupos de choque del PRD, como ya pareciera que están constituidos en San Miguelito y que pueden traer entonces sangre y luto a la familia panameña en estas campañas. Porque, mire, en el año 89, en el año 84 y antes de la dictadura, en las elecciones del 68, 64 y atrás, lo normal era que hubiera contienda política entre liberales y arnulfistas, entre el PRD y civilistas. O sea, lo que hemos vivido por muchos años en Panamá durante estos 30 años, en donde ha habido una paz social en las elecciones y que cada candidato reconoce el triunfo del otro, yo creo que esta no se va a dar. Y no se va a dar principalmente es porque si tú inhabilitas al candidato del líder de la oposición, como es Ricardo Martinelli, se puede repetir una guatemalización. Viene la apertura de campaña, Pedro Citón. Sí, Vamos a ver de qué se trata. Eso va ahorita en febrero. El 3 de febrero. Dice, Alianza para Salvar a Panamá, lidera Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino.
Y el candidato a la alcaldía, Sergio Cheyo Gálvez, dice, van a invitar a la gran apertura de campaña sábado 3 de febrero en el Parque Santa Ana a partir de las 3 de la tarde. Es parte de lo que... Dice que Martín Torrijos lo va a hacer el 4. Leí por ahí, Pedro. Bueno, yo sí me parece muy acertado el lugar que están escogiendo, el histórico Parque de Santa Ana, que era un bastión panameñista. El doctor Arnulfo Arias regresó del exilio y su primer gran concentración política fue allí. Me parece oportuno que esté Sergio Cheyo Gálvez de la mano de Ricardo Martinelli, porque yo también expresé que así como Ricardo Martinelli llevó a la alcaldía de Panamá a Bosco Ricardo Vallarino, también llevará en sus hombros a Sergio Cheyo Gálvez, sin lugar a duda tengo de eso, pero va a ser una contienda muy reñida en la alcaldía del Distrito Capital. Se nos acabó el tiempo, pero Citón, a todos 1000 gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia esta semana. Y un dígame. saludo a una seguidora que me lo acaba de pedir de TikTok, Karen Guevara. El TikToker Pedro Citón, usted tiene muchos seguidores en TikTok. Para que usted se dé Vamos cuenta. a llegar a la meta Ya estamos con la llegando. asesoría de Gianni Bianchini para que se Pero ganen los 100 dólares. Yo le pido apoyo económico en el TikTok, porque Gianni cada vez que vengo aquí me pasa el cepo pidiéndome platita de sus servicios profesionales. Bueno, vamos a mandarle un cheque, su primer cheque endosado a Gianni. Vamos a ver. Nos vemos, hasta la próxima. La otra verdad. ¿Ya? La otra verdad. ¿Qué fue lo que te- La otra verdad.